Bueno, vamos a continuar con este tema. Para ello nos acompaña aquí en el estudio nuestro colaborador Fausto Pretelín, analista internacional. Querido Fausto, gusto verte. Carlos. Buenas tardes, buen año. Feliz año también para ti. Gracias. Oye, este tema de Venezuela, pues estamos a días de que, pues yo no sé si se sepa qué va a hacer Maduro o no, pero me imagino que sus planes son juramentar, ¿no? Va a juramentar, no en la Asamblea Nacional, con quien está peleado, sino en algún recinto del Poder Judicial. A ver qué pasa. En realidad van a ir muy pocos mandatarios. Solamente Uruguay, Bolivia, no los presidentes, sino algunos representantes se envían. México va a ir uno de los ministros, el representante de los negocios de México en la embajada allá en Caracas. No va Marcelo Ebrard, no va el subsecretario tampoco para América Latina. Pero, pues bueno, es complicado. Mira, yo creo que, Carlos, es importante en esta época de las redes sociales, sí, a veces no abusar los adjetivos y demostrar con hechos por qué es un dictador Nicolás Maduro. Porque hay mucha gente aquí en México que dice, no, ¿cuál dictadura? En realidad hay 2 o 3 elementos que son totalmente irrefutables, en donde se carece de la subjetividad. Te pongo 2 ejemplos. Uno de ellos, lo que ocurrió el 30 de marzo del 2017, cuando a través del Poder Judicial, controlado por Nicolás Maduro, sí, ordenó el cierre de la Asamblea Nacional. O sea, imaginémonos aquí que el presidente ordenara el cierre del Congreso, ¿no? Sí, usando la Suprema Corte, ¿no? Exactamente, utilizando la Suprema Corte. Unas horas después rectificó y la abrió, pero en realidad está peleado con ellos. Y para no ir más lejos, creó una asamblea pirata, sí, para parcharla, paralela para parchar la Asamblea Nacional, es decir, para la auténtica, que ganó las elecciones en diciembre del 2015, en donde la oposición tiene la mayoría. Entonces, en ese sentido, creo, si le agregamos la enorme cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, la represión que existe, la falta de libertad, que eso es algo fundamental, básico, creo que en México tendríamos que tener muy en cuenta que no se trata de vulnerar, ¿no?, los principios básicos de la diplomacia nuestra en México, que podrá tener 100, 150 años, podrá ser del siglo XIX, pero en realidad me parece que estamos llegando muy tarde. Es decir, al no firmar lo del Grupo de Lima, es de alguna forma tratar de apostar sí por el diálogo, pero ya llega muy tarde el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard. Es decir, el diálogo se tuvo que haber dado hace 2 años, 3 años, pero en realidad el diálogo no existe para Nicolás Maduro. ¿Qué justificación válida tiene el gobierno de México para no haber firmado esto? Pues mira, yo creo que no sé su justificación. Yo creo que lo que busca el gobierno es que los otros países no observen, no analicen y no critiquen lo que sucede en nuestro país. Lo cual en el siglo XXI, en plena revolución tecnológica y en plena erupción de los nacionalismos, que es muy peligroso, creo que tenemos que tener mucha conciencia de que a veces las fronteras, los pasaportes, las actas de nacimiento son determinismos que caímos, ¿no?, en el mundo, caímos en un país, pero en realidad los millones de venezolanos que están sufriendo en este momento no se valen que nuestro país les deje extendida la mano y de alguna manera dé un vuelco hacia atrás diciendo nosotros vamos a seguir dialogando. Por favor, el diálogo con el Grupo de Lima, con la OEA, encalló. Sí, encalló en la asamblea que hubo aquí en México hace 2 años, 1 año y medio. ¿Posturas como la de Estados Unidos, de la Unión Europea? Yo creo que las posturas de Europa y de Estados Unidos van muy homologadas a lo que es el Grupo de Lima. Es un reconocimiento que hay fallas graves en las instituciones democráticas alrededor de Nicolás Maduro, sin entrar en juicios de corrupción, que lo hay, pero bueno, eso es aparte, sin entrar en juicios subjetivos, pero lo hay. O sea, se concentran, como lo ha hecho el Grupo de Lima, en que lo decía antes, cuando estaba el canciller Luis Videgaray, habría que restituir el orden democrático, ese simple principio básico. Sí, yo creo que eso es algo importante, y qué mejor si lo pensamos desde nuestro país, Carlos. Es decir, nos gustaría que si estuviéramos en esa postura, que ojalá nunca la vivamos, sí, como Venezuela en este momento, que otros países del mundo nos dieran la espalda por la simple no injerencia. Por favor, yo creo que eso es época de Venustiano Carranza, en otra época, en un entorno totalmente distinto, y yo creo que López Obrador tiene mucha legitimidad, ganó más de 30 millones de votos, y en ese sentido los derechos humanos deben estar muy por arriba, muy por encima de todas las leyes y de todos los reglamentos. Hay quien juzga de pronto también en las redes sociales que esto implica casi de facto una alianza entre el presidente López Obrador y Nicolás Maduro. Yo no lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? Yo no lo veo así, a pesar de que sí hay vínculos entre el partido Morena y gente de la Embajada de Venezuela en nuestro país. En eso sí es muy claro, sí existen esos vínculos. Hoy mismo o ayer, recuerdo, López Obrador dijo que no se trata de simpatías. En eso tiene razón.
dice, bueno, es la postura de la no injerencia, pero es de que no se trata de simpatías, es en realidad la urgencia que tiene en este momento Venezuela de que de alguna forma grupos como el de Lima estén actuando, porque hay que recordar, el grupo de Lima tuvo que surgir a raíz de que la OEA quedó rebasada por las circunstancias. O sea, la OEA quedó encallada, quedó sin dientes, sin colmillos, y en ese sentido tuvo que surgir. ¿Por qué quedó sin colmillos? Porque países del Caribe se vincularon con el Maduro y lo defendieron en la asamblea pequeñitos cuyo voto también cuenta en la OEA. Que también es un voto, ¿no? Sí. Que hay que decir que están enojados muchos grupos del Caribe y no van a ir a la toma de posesión por problemas que tiene con Nicolás Maduro. Es decir, se está quedando aislado. Ahora, ¿no tendrá o sí tendrá efectos esta declaración de Lima? Yo creo que sí tiene efectos muy importantes. El no reconocer a un presidente como un dictador, como Nicolás Maduro, tiene vínculos muy importantes desde el punto de vista económico. Yo creo que paulatinamente, como dijo el ministro de Exteriores brasileño, prácticamente el comercio de Venezuela con varios países de la región está prácticamente con tendencia a cero. Es decir, sí se está quedando seco, sí se está quedando pues prácticamente aislado. Te pregunto finalmente, ¿prevés que ante las críticas que en redes sociales de nueva cuenta y otras críticas hay hacia México por esta determinación, el gobierno de México, la Cancillería mexicana, corrija o este va a ser el tono con el que nos vamos a referir hacia el mundo? Hoy estuve en la mañana en Relaciones Exteriores, escuché al canciller Marcelo Ebrard y él dice, por 6 años vamos a ir con esta tendencia. Ojalá que de alguna manera puedan rectificar, pero yo no creo que lo vayan a hacer. Bueno, muy bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Fausto. Buenas tardes.